les quiero compartir algo. Sabemos que la salvación de Dios no es por obras. La salvación a todo hombre y toda mujer es la gracia de Dios. Jesucristo dio su vida por todos nosotros. La sangre de Jesucristo nos redime de todo pecado, nos trae ante la presencia del Padre. La obra redentora de Cristo la hizo Él por nosotros. Nosotros no la podíamos hacer. Y cuando creemos en Él, recibimos de la gracia, por gracia, recibimos esa salvación. No es por obras, dice la palabra de Dios, es por gracia, es por creer. Ahora bien, una vez que somos salvos, que tenemos la salvación de parte de Dios, que somos reconciliados con Dios por medio de la obra de Jesucristo, también encontramos que sí hay obras luego de la salvación. ¿Sí? Si alguien pensaba que no había obras siendo salvo, se vuelve perezoso. Como también vimos la otra vez un versículo, que no seamos perezosos, porque sí hay obras para hacer. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Y gracias a Dios que hay esas buenas obras para nosotros, porque son para bendición nuestra y para bendición de aquellos a los cuales podemos llegar, como en el caso que contaba Silvia, de poder hablar en la palabra a alguien que está angustiado, que está caído en este mundo, poder llevar la palabra de vida. Después está la persona, creer o no creer. Pensaba yo que estas buenas obras están, por supuesto, registradas en la palabra de Dios. Las obras que Dios nos pide que hagamos están en su palabra. Y es por eso que tenemos que conocer la palabra, para que nuestro hacer, una vez que somos hijos de Dios, esté alineado con su voluntad y ya no con la nuestra. Hay un hombre en la palabra de Dios al cual Dios le dedicó todo un capítulo. Fíjense si tenemos para aprender de ese hombre, que es Job. ¿Sí? Todo un libro, perdón. Sí, un capítulo. Todo un libro. Todo un libro fue dedicado a una situación particular de la vida de Job. Hablando de circunstancias, ¿no? Si tenemos que hablar de circunstancias adversas, bueno, en el libro de Job encontramos todo lo que padeció este hombre. Pero yo quiero destacar una característica de Job que Dios la resalta, y que esa característica, que son características espirituales, que nos sirven a nosotros para poder andar en esas buenas obras, porque sin esas características espirituales Job jamás hubiese podido salir de la adversidad que le sobrevino en un determinado momento de su vida. Si él no hubiese mantenido esa integridad, esa característica que Dios resalta de Job, jamás le hubiese permitido, porque el diablo estaba detrás de todo lo que a Job le estaba aconteciendo, jamás hubiese Job podido salir de esa adversidad que le tocó vivir en un momento de su vida. Y estas características están descritas en Job 1:1. El libro de Job, como decimos, describe la vida de este hombre, describe lo que le sucedió por el obrar del diablo. El diablo vino a su vida para traer destrucción, para probarlo, para querer demostrarle a Dios que Job creía en él porque Dios lo bendecía. Ahora, ¿qué pasa si no te bendice Dios o le llega la malaria a la vida de este hombre? Vamos a ver si te sigue creyendo. Vamos a ver si sigue adorándote. Pero fíjense lo que dice Job, lo que dice Dios en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Acá dice Dios que este hombre era perfecto y recto, y dice que era temeroso de Dios y apartado del mal.
Este hombre tenía estas características de ser temeroso de Dios y apartado del mal. Y esto Dios lo resalta como un rasgo distintivo para un creyente, para que después Dios pueda estar obrando a favor de él y no que el diablo venga a culpar o a menoscabar las promesas de Dios en la vida de un creyente. Estas dos características no son lo mismo, ¿sí? No es lo mismo ser temeroso de Dios que apartado del mal. Yo entiendo que una es consecuencia de la otra. Cuando yo soy temeroso de Dios, cuando realmente soy temeroso de Dios, voy a procurar no estar involucrado en el mal. Voy a estar alejado del mal. Muchas personas dicen ser temerosas de Dios, pero siguen involucradas con el pecado, con la maldad. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, sí, yo me congrego, yo hago esto, yo hago otro, pero siguen todavía, como decimos, en algún área coqueteando con el pecado. Y no es que es algo accidental, porque todos podemos pecar, ¿sí? Pero que sea una cosa es que sea un descuido, un accidente, una falta de crecimiento, y otra cosa es que sea algo que en nuestra vida es una constante. El mentir, el engañar, Ahora vamos a verlos. Sí. Otros dicen, yo estoy apartado del mal. Yo no hago mal a nadie. ¿Han escuchado esto? Pero no son temerosos de Dios. No, yo no jorobo a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Pero están alejados de Dios, ignorando de su voluntad, de sus promesas, de su salvación a través de Jesucristo. Entonces no es lo mismo. Sí entiendo que una cosa es consecuencia de la otra. Para nuestro crecimiento espiritual es fundamental que nosotros comprendamos estas dos características y que adquirir estas características en nosotros y que crezcan en nosotros estos dos aspectos que evidenciaba Job y que le permitió a Dios intervenir a favor de Job cuando el diablo estaba queriendo llevarlo a Job a lugares de descrédito hacia Dios, de renegar de Dios, de alejarse de Dios. Un creyente, nosotros como creyentes, somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Yo no le puedo echar la culpa al grupo de alabanza porque no me bendijo las alabanzas que cantaron. Me bendijeron mucho, les quiero aclarar, es un ejemplo. No le puedo echar la culpa al compartir de los domingos porque no me bendice a mí cómo comparte tal persona, ¿no? Vieron que a veces las personas miramos más en el modo y no en el contenido. Miramos más al mensajero que el mensaje. Y eso en el cristianismo hay mucho, que miran más al mensajero que el contenido del mensaje que trae la palabra de Dios. Entonces, nuestro crecimiento entonces depende de nosotros, de cuánto nosotros buscamos esa relación con Dios, de ser temerosos de Dios y apartarnos del mal. Una persona no puede crecer espiritualmente si vive a los altos, espiritualmente hablando. Hoy creo, estoy con todo el fervor y mañana caí en un pozo depresivo que no me saca nadie. Dios sí me quiere sacar de ahí, pero el tema es que yo se lo permita. No puedo vivir a los altos espiritualmente hablando. Yo tengo que procurar mantenerme como decía hoy Silvia, ¿no? Me extiendo cada día al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un creyente que quiere crecer espiritualmente, primeramente, tiene que, luego de haber confesado a Jesús y ser hijo de Dios, abrazar la sabiduría de Dios para su vida. No la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo, dice la palabra de Dios, que es vana, es una sabiduría vana, vacía, que hoy te da y mañana todo lo que tenías lo perdiste.
En cambio, la sabiduría de Dios es una sabiduría que permanece eternamente y que trae para aquellos que la abrazan bendición. Fíjense en Proverbios 1:7 acerca de esta sabiduría. ¿Dónde comienza esta sabiduría? Si queremos abrazar la sabiduría de Dios, ¿dónde comienza primeramente esa sabiduría? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, aquellos que no son personas, no tienen la sensatez espiritual que necesitan para poder tener esa sabiduría, desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, una persona insensata es la que realmente no le interesa realmente crecer en sabiduría de Dios. Está más metida en la sabiduría de este mundo. Esta palabra temor que dice acá, y ahora vamos a esto, Silvia, esto que vos me comentaste, esta palabra temor, cada vez que se refiere a Dios, no está motivado por tenerle miedo a Dios, no está referido a tenerle miedo a Dios. El temor de Dios no es que tengamos miedo a Dios. Dios, muy por el contrario, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Muchas personas se acercan a Dios por temor. Otros se alejan de Dios por temor. Son las cosas que hace el diablo, ¿no? No, si vos no crees en Dios, te va a pasar esto, te va a partir un rayo. Vas a recibir enfermedades porque un castigo de Dios. Entonces vos decís, no, me acerco a Dios. Quiero estar al lado para zafar de esta. Y otros dicen, no, si Dios me castiga y Dios me trata así, como comentaba esta experiencia que nos contaba Silvia, esta persona, ¿no? No quiero saber nada de Dios. Yo creía en Dios, pero mirá lo que me pasó, mirá cómo me alejo de Dios. Eso es temor de Dios, es miedo de Dios. No me relaciono con una persona que me da miedo, por supuesto. Todo hombre y mujer que realmente conoce a Dios sabe que en Dios no se le puede tener temor a Dios, no se le puede tener miedo a Dios. Dios es luz, como dijimos, y la palabra que se usa acá en cuanto a Dios, cuando se habla de temor de Dios, es una palabra que en hebreo significa yaré, se pronuncia yaré. Nosotros acá en la Biblia, en la Reina Valera, encontramos la palabra temor en dos usos: el temor de Dios y el temor como miedo, ¿sí? Hay dos usos de la palabra temor. Las dos se traducen igual, pero en hebreo, cuando habla de Dios, el temor de Dios, usa la palabra yaré, que significa reverencia. En la reverencia de Dios, reverenciarlo a Dios, que también implica eso, venerarlo, venerar a Dios, respeto, un sumo respeto reverente por Dios. Eso significa el temor de Dios. Una persona que es temerosa de Dios tiene un sumo respeto, venera a Dios en su corazón, en su vida, con su vida lo venera. Esta palabra conlleva el significado de un profundo respeto, el cual se brinda con honor y adoración en una íntima relación. Eso es algo muy profundo, una relación profunda con Dios, que evidentemente se evidencia por medio de obedecer su palabra, de adherirnos a su palabra, a sus propósitos. En cuanto a la otra palabra que hablamos de temor, la otra palabra que se traduce como temor en la Biblia, es una palabra diferente en el hebreo, que es esta palabra, la encontramos en varios registros. Cuando decimos que cuando un hombre tiene temor, cuando un hombre o una mujer tiene temor en su vida, es porque se ha alejado de Dios, es porque algo ha ganado en su corazón para generar miedo. Ha dejado de confiar en Dios y ha generado miedo. Y no hablo de un miedo o un temor, por ejemplo, si sucediera que estamos en un lugar y hay un incendio, obviamente yo no voy a decir, yo no tengo miedo al fuego. No, salimos, preservamos nuestra vida. No estoy hablando, o si viene un perro a querer morderme,
no estoy hablando de ese miedo o temor que es por una circunstancia. Hablo del miedo como una manera de vivir la vida ante las circunstancias del mundo, miedo a la enfermedad, miedo a la inseguridad, que por supuesto tenemos que ser cautos, que eso es diferente a tener miedo. Ser cautos ante las circunstancias de la vida es una cosa, es tomar las precauciones para que eso no llegue a mi vida, pero de ahí a vivir en miedo, vivir encerrado por miedo, es diferente. A ese miedo me refiero yo. Como dijimos entonces, este miedo, el temor conocida como miedo, es consecuencia de una falta de la relación con Dios. Vamos a ir a Proverbios 1:33 para ver este tipo de miedo. Proverbios 1:33. Dice, mas el que me oyere, está hablando Dios, el que me oyere. La otra vez hablábamos acerca del oír. ¿Con qué propósito oímos la palabra de Dios? Para encontrar las riquezas espirituales que Dios tiene para nuestra vida, o simplemente es oír por oír y que eso no produzca ningún resultado. La otra vez hablábamos de eso, acerca de la importancia de con qué corazón oímos, vamos a la palabra de Dios en busca de respuestas. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, vivirá en paz, como hoy Silvia nos decía que está en paz, sin temor del mal. Esa palabra temor que aparece acá y que aparece en muchos lados haciendo referencia a un miedo de lo que pueda pasar, es la palabra hebrea megorá, no es yaré, es una palabra diferente. En el hebreo está bien diferenciado uno de otro uso. En el castellano, en la Reina Valera y en muchas de las Biblias, las traducciones, ha sido traducida de la misma manera. Todo comienza entonces con el temor a Dios, el temor de Dios, la reverencia a Dios. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a que nuestra vida sea una ofrenda para Dios, una reverencia para Dios? Job es un ejemplo al cual tenemos que mirar, porque eso le permitió a él poder sobrellevar situaciones difíciles en su vida, muy difíciles. Dice también acá que el que no tiene temor de Dios, lo habíamos leído en el versículo de Proverbios, el que no tiene temor de Dios, el que no tiene respeto por Dios, el que no está dispuesto a reverenciar a Dios, dice que desprecia la sabiduría y la enseñanza, y es insensato, es imprudente a los ojos de Dios. Eso lo leímos en Proverbios 1:7. El que desprecia el que desprecia, o sea, el que no tiene temor de Dios, es insensato, desprecia la sabiduría y la enseñanza. El profundo respeto por Dios se evidencia cuando obedecemos en amor su palabra, cuando buscamos que su palabra sea una realidad constante en nuestra vida, cuando hay obediencia. No obedecer por temor, como ya hemos dicho, sino obediencia en amor. En Proverbios 2, del 1 al 7 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras, eso recibir es si anida en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, dice, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Vieron? Esto está hablando de una actitud, un deseo por la palabra de Dios. No está simplemente diciendo, bueno, vení a escuchar mi palabra. No. Buscar las profundidades de la palabra de Dios. Buscar el corazón de Dios en cada cosa.
Si como la plata la buscares y a la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, el respeto, la valoración, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. O sea que si hay una sana sabiduría, hay otra sabiduría que no es sana, que es la sabiduría de este mundo. Es escudo a los que caminan rectamente. Este caminar rectamente tiene que ver con esta característica también que mostraba Job, apartado del mal. La sabiduría es el conocimiento aplicado y no hay forma de manifestarla si no se ama y valora a Dios por encima de todo. En el libro de Jeremías nos habla acerca de este Dios, el cual estamos llamados a valorarlo por encima de todo. Jeremías 10, versículos 6 y 7 dice: ¿están ahí? No se fue nadie. Jeremías 10, 6 y 7 dice, a veces por ahí nos vamos, no es que nos vamos físicamente, no es que abrimos la puerta y nos vamos. A veces nos pasa como seres humanos, nos vamos en la mente, ¿no? Vienen otros pensamientos. El tema de nosotros también ser astutos en eso, porque también el diablo trabaja allí. Cuando nuestros pensamientos disparan para cualquier lado y no están centrados en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere decirnos. O cuando oramos, estamos orando y por ahí vienen pensamientos a nosotros que ¿y por qué terminé acá yo? Los pensamientos también tenemos que ser responsables en saber qué pensamientos vamos a estar teniendo cuando estamos ante la palabra de Dios. Jeremías 10, 6 y 7 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Jeremías entendía de lo grande que era Dios. Dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. A ti es debido que el respeto, la reverencia. Solo vos sos merecedor de todo respeto y reverencia. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Este corazón tiene que estar forjado en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque si no, otras cosas van a venir y van a ocupar ese lugar. El respeto por Dios no puede ser igual al respeto que sentimos por otras personas, sino superior. No quiere decir que no respetemos, que no admiremos a otros, pero que no esté por encima de Dios. Y en este mundo, lamentablemente, sabemos que mucha gente se fanatiza, tiene ídolos humanos, idolatran personas. No está mal reconocer las virtudes, las habilidades de aquellos que se destacan, ¿sí? Pero el tema es que eso no ocupa el lugar de Dios. Cosa que hace el diablo mucho, ¿no? En este mundo. Idolatran personas, lo vemos a diario, en el fútbol. Gente que se fanatiza. La música. ¿Qué cosa? Artistas. Sí, exacto. Políticos. Pastores. Por eso que hablábamos hoy, ¿no? Miran más la personalidad que el mensaje. Entonces, el tema es, cuidemos nuestro corazón, ¿sí? Temerosos de Dios y apartados del mal. El ejemplo de Job. No hay semejante a Dios. Eso tiene que estar grabado en nosotros. Dios es merecedor de todo nuestro respeto por sobre todo y todos, ya que Él es el creador de todo, incluyendo a nosotros mismos, porque Él nos creó, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos veía cuando estábamos formándonos en el vientre de nuestra madre.
Salmo 33, versículos 6 al 9, dice, también tremendo registro que nos habla de la grandiosidad de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Hoy Silvia nos hablaba esto del poder de la palabra. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, respeten, veneren, adoren a Jehová toda la tierra. 33, 6 al 9 estamos leyendo. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Venérenlo, respétenlo. Eso quiere decir no que tengan miedo, no tenerle miedo a Dios, sino venerarlo, adorarlo, honrarlo con nuestra vida. Todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El temor de Dios, lejos de alejarnos de Él, nos acerca a su presencia con confianza para disfrutar de su gracia divina. Cuando una persona venera a Dios, lo respeta, lo valora, lo pone en el lugar que tiene que estar, en su corazón, lejos de alejarse, va a buscar estar en su presencia. Como dice Hebreos 4:16, acerca de esto, de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué nos podemos acercar a Dios? Porque es un Dios que nos ama, que está atento a nuestras necesidades. Dice, acerquémonos pues confiadamente, Hebreos 4:16, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otro versículo también que nos habla esto del respeto a Dios, de la veneración a Dios. Salmo 147:11. Dice, Salmo 147:11, ¿se complace Jehová en quiénes? En los que le temen, los que los veneran, los que los respetan, tiene ese profundo respeto por Él. Claro, ¿cómo no le va a causar complacencia a Dios? Cuando nosotros lo ponemos primero a Él, le obedecemos su palabra. Y en los que esperan en su misericordia. El tema de la veneración a Dios, del respeto a Dios, muchas veces pensamos, lo hacemos, pero a nuestro modo, a aquello que nos queda cómodo, a nuestra comodidad. Cuando algo nos incomoda, ¿sí?, otras cosas vienen a ocupar ese lugar de respeto y veneración por Dios. El tema es que nosotros no nos dejemos engañar y nuestra veneración y respeto sea ante cualquier situación y ante toda circunstancia. Porque a veces hay cosas que vienen a nuestra vida y que nos desvían y veneramos otras cosas en vez de a Dios. Elegimos otras cosas en lugar de honrar y respetar a Dios y venerarlo. Con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra de buscarlo permanentemente a Él. La otra virtud que habíamos visto en Job, ¿cuál era? Que era apartado del mal. ¿La recuerdan? Sí. Gloria a Dios. No, porque pensé que se habían quedado en la primera parte, pero también está la otra. Se complace, la virtud que estábamos viendo era apartados del mal. Un verdadero creyente, un hijo de Dios, cuando conoce las Escrituras, a medida que va adentrándose en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos muestra lo que es bueno de lo que es malo. Jesús mismo dice en el Antiguo Testamento, una profecía, que Él estaba aprendiendo a separar lo malo de lo bueno. Él tuvo que aprender de las Escrituras acerca de lo que era bueno de lo que era malo. Sus padres, los padres, hoy Silvia nos enseñaba acerca de las enseñanzas de los padres hacia los hijos. Los padres de Jesús le enseñaban acerca de lo bueno y de lo malo. Nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos ahí la vida y la muerte. Dios nos presenta las dos cosas, lo bueno y lo malo. Y nos dice, escojan lo bueno, escojan la vida. Un creyente sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Y lo que es malo es malo. No hay cómo disfrazarlo. Mentir es malo.
Engañar es malo. Criticar es malo. Bueno, no, yo lo hice porque... No, es malo. O sea, no quieras adornar lo que es malo, que parezca bueno, es malo. Vamos a ver algunas características. Quiero mostrarle algunas características que podemos ver, que no son todas, pero podemos encontrar más. Seguramente ustedes podrán ver más. Virtudes que nos apartan del mal en este mundo. Un primer punto podríamos decir que apartarse del mal, por ejemplo, implica no ser influenciado por la multitud que está yendo en dirección contraria a la voluntad de Dios. Esto que hablábamos hoy del chisme, de la murmuración, que es tan común, lo vemos por televisión, programas que se basan en eso, en el chisme, la murmuración, y después las personas terminan haciendo lo mismo, en la mentira, en el engaño, en la doble vida. Vieron que ahora está todo el tema del poliamor y qué sé yo, ¿han escuchado eso? Y la gente termina diciendo, bueno, no debe ser tan malo, y va tras esa corriente del mundo, y acepta eso, el poliamor. Claro. Lo hacen moda. Entonces los creyentes por ahí nos enganchamos en ese y, bueno, no debe ser tan malo, y caemos en eso, ¿no? Hay que amar al prójimo, claro. Implica entonces saber lo que está bien y lo que está mal. La corriente de este mundo, que el mundo vaya tras eso. Yo como creyente no me engancho en eso. Eso es apartarse del mal. En Romanos 12:21 encontramos un versículo cortito pero contundente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, estamos llamados a vencer el mal con el bien, a que nosotros seamos mensajeros del bien, con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestro comportamiento. Apartarnos del mal es buscar la voluntad de Dios y accionar de acuerdo a ella, sin importar la dirección opuesta a la multitud. Muchas veces, para no quedar mal con la gente del mundo, vamos en la misma dirección que ellos. No negociamos la verdad de Dios. Un creyente no debe negociar la verdad de Dios. Otro punto que vemos, apartarse del mal. Cuando nos apartamos del mal, somos reconocidos primeramente por Dios y también por las personas. Cuando hay una persona que es íntegra, que su palabra es lo que sostiene con sus acciones, cuando una persona no engaña, no anda en maldad, tarde o temprano es reconocida por las personas. Es inevitable que las personas reconozcan que esa persona, ese individuo, tiene algo particular, algo en el cual se le puede confiar. Fíjense lo que dice en Romanos 14:18, por ejemplo. Lógicamente, esto es un llamado que nos hace Dios a mantenernos en integridad, en verdad. Romanos 14:18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, esta palabra sirve tiene que ver con, hay otra traducción que habla de que está esclavo a Cristo, aquel que está esclavo a Cristo, que hace lo que su Señor le dice y no otra cosa. Aquel que busca reflejar a Cristo en su vida, sometiéndonos a Él, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, tarde o temprano, tu manera de ser como el Señor Jesucristo, mantenerte esclavo a Él quiere decir hacer lo que Él hizo y no otra cosa, lo que Él te manda hacer, ¿no? O estamos esclavos al pecado o estamos esclavos a Cristo. Elijamos a quién vamos a estar esclavos. Dice, es aprobado, agrada a Dios, por supuesto, y es aprobado por los hombres. Tarde o temprano, esa persona es reconocida como una persona de bien, de valores, de principios, aunque tal vez no crean en Dios, pero
saben que en vos pueden confiar y hasta te pueden venir a pedir, che, orá por mí porque me pasa tal cosa. Saben que sos una persona de oración. El ganar respeto o reconocimiento es muy diferente a esperarlo. Yo espero que vos me respetes.